en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Mi nombre no importa. Soy uno de esos rostros que se desdibujan en los pasillos de cualquier institución antigua. Un guardián silencioso de archivos y olvidos. Mi rutina, monótona y predecible. Me llevaba un día a revisar el ala este del viejo colegio. Una sección que había estado clausurada por lo que parecían ser décadas. La pintura descascarada, el polvo que se aferraba a cada superficie como un sudario. El silencio. Todo allí gritaba a una historia estancada en el tiempo. Buscaba inventario para una inminente demolición parcial. Una excusa para finalmente deshacernos de lo que nadie recordaba. Fue entonces cuando la encontré. El aula 4B. Ni siquiera figuraba en los planos más recientes. Parecía haber sido absorbida por la pared. Una puerta anodina, casi fundida con el tono amarillento del pasillo. La perilla estaba fría al tacto, extrañamente pesada. Como si se resistiera a mi presencia, una corriente de aire helado se deslizó bajo la puerta, a pesar de que no había ventanas abiertas en todo el piso. Al entrar, el aire era denso, inmóvil, una mezcla de moho, papel viejo y algo más, algo que no pude identificar, pero que me erizó el vello de la nuca. El aula era pequeña, más un armario grande que un salón. No había pupitres, solo una pizarra desgastada donde apenas se adivinaban unos trazos borrosos de tiza. En una esquina, bajo una capa de suciedad, descubrí una pequeña caja de madera, sin adornos, casi camuflada con el suelo. Mi curiosidad, esa vieja compañera de la soledad, me impulsó a abrirla adentro, envuelto en un paño raído. Encontré un cuaderno de tapas oscuras y un pequeño juguete de madera. Un caballito sin crin ni cola. El cuaderno, al abrirlo, reveló una caligrafía infantil, temblorosa, pero legible. No eran tareas escolares, eran dibujos extraños. Símbolos repetidos y algunas frases cortas, apenas susurros plasmados en papel, que hablaban de una compañía en la oscuridad. El escalofrío que me recorrió no era solo por el frío del aula, sino por la extraña familiaridad que sentí con esas palabras. Volví al día siguiente. No era parte de mi trabajo, lo sé. Pero el aula 4B y su contenido se habían anclado en mi mente. El cuaderno me llamó. Las primeras páginas eran inocentes, garabatos de un niño. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las frases se volvían más inquietantes. Ella no me deja salir. La pared me habla. Tengo frío. Tengo miedo. Los dibujos se transformaban en figuras alargadas, sombras sin rostro, siempre acechando en las esquinas de las hojas. Mientras leía, un susurro apenas audible pareció rozar mi oído, como el roce de seda contra papel. Me giré bruscamente, el corazón acelerado, pero no había nadie. La puerta, que había dejado abierta, se cerró con un suave clic, sin viento, sin corriente de aire. El silencio que siguió fue más pesado que antes, cargado de una expectativa que no supe nombrar. La luz de la bombilla solitaria que yo mismo había instalado parpadeó, sumergiéndome por un instante en la penumbra. En ese fugaz segundo, juraría haber visto una pequeña silueta de pie junto a la pizarra, una figura casi transparente que se desvaneció tan pronto como la luz regresó. Mi respiración se aceleró. No era mi imaginación. El frío se intensificó. Un frío que calaba hasta los huesos a pesar de que afuera era un día templado. El caballito de madera, que había dejado sobre el suelo, se movió unos centímetros. Un deslizamiento suave, casi imperceptible,
como si una mano invisible lo hubiera empujado. Mis manos temblaban mientras volvía a tomar el cuaderno. La voz, ahora más clara, aunque aún distante, parecía provenir de las propias paredes. No me olvides, no era una voz amenazante, sino una súplica, cargada de una tristeza infinita. Me sentí un intruso, un profanador de un santuario de dolor. Los días se convirtieron en semanas. Mi obsesión con el aula Furby crecía, consumiéndome. Analicé cada dibujo, cada palabra del cuaderno. Descubrí un patrón. Los símbolos se repetían, un círculo con una línea vertical. Una especie de jaula o encierro. Las frases dispersas entre relatos infantiles de juegos y sueños. Se agrupaban en fechas específicas, siempre cerca de solsticios o equinoccios. Hoy es el día del sol, pero no veo el sol. Ella dijo que el muro es mi amigo. Mamá no viene, solo ella. Empecé a sentir que la niña del cuaderno, a quien llamé mentalmente Elvira, no estaba sola, sino que estaba siendo retenida, quizás en esa misma habitación. El aire pesado del aula se había vuelto mi constante compañero. Y los susurros, antes esporádicos, ahora eran casi una conversación a mi alrededor. Palabras fragmentadas que no lograba descifrar, pero que evocaban una profunda melancolía. Durante mi investigación, encontré una serie de recortes de prensa amarillentos escondidos en la caja. Eran de hace más de 50 años. Y hablaban de la misteriosa desaparición de una niña de 7 años, Elvira Vargas, en ese mismo distrito. La fecha de la desaparición coincidía extrañamente con una de las últimas entradas legibles en el cuaderno. Una entrada que decía: todo está oscuro ahora, ella me empujó, no puedo respirar, la piel se me puso de gallina. No era una coincidencia. Esa niña, Elvira, había estado en esta aula, había escrito este cuaderno, y había desaparecido aquí, la silueta que había visto. Los susurros no eran fantasmas genéricos, era ella. Su presencia se hizo más fuerte, más palpable. Los objetos en el aula comenzaron a moverse sutilmente cuando no los miraba directamente. Pequeñas piedrecitas caían del techo en la esquina más oscura del aula. Un lápiz, que yo había dejado en la pizarra, aparecía de nuevo en la caja. El aula, el mundo de Elvira, estaba vivo, reaccionando a mi intrusión, a mi búsqueda de la verdad. Mis búsquedas en los archivos generales del colegio fueron infructuosas al principio. Los registros de esa época eran escasos, incompletos, casi como si hubieran sido purgados. Pero persistí. Noches enteras las pasé entre legajos empolvados, hasta que di con un informe de mantenimiento olvidado, de la época de la desaparición de Elvira. Mencionaba problemas estructurales en el aula Furby, a reparaciones urgentes y aislamiento temporal. Lo curioso era que el informe detallaba un muro falso que se había construido en esa aula, por razones de seguridad. Un muro falso, y justo donde yo había percibido la mayor densidad de la presencia de Elvira. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había sido una desaparición, había sido un encierro. Alguna ella, como decía el cuaderno, había encerrado a Elvira en esa pequeña aula. Detrás de un muro falso, la historia oficial del colegio, cuidadosamente blanqueada, se desmoronaba ante mis ojos. Con esta nueva información, la presencia de Elvira se volvió más clara. Sus susurros ahora formaban frases más coherentes, aunque aún rotas por el dolor. Frío, oscuro, ella. Sentí su desesperación, su soledad. Era como si el velo entre nuestro mundo y el suyo se hubiera vuelto más delgado. Una tarde, mientras estaba en el aula, una ráfaga de viento frío me envolvió.
A pesar de que las ventanas estaban selladas, las páginas del cuaderno se voltearon solas, deteniéndose en un dibujo. Era un esquema rudimentario del aula, con una X marcada en la pared donde el informe mencionaba el muro falso. Mi corazón latía con fuerza. ¿No era una fuerza maligna? No buscaba dañarme. Solo quería ser encontrada. Que su historia fuera contada. Me sentí como un arqueólogo emocional, desenterrando no huesos, sino una verdad silenciada y el eco de una vida truncada. Esa noche, decidí que no podía ignorar lo que había descubierto. Tenía que llegar a la verdad. No solo por Elvira, sino por mi propia cordura. Regresé al aula con herramientas básicas. La X en el dibujo me guiaba. Al golpear la pared en ese punto, el sonido era distinto. Hueco. No era un muro sólido. Con cada golpe, la temperatura bajaba drásticamente. Sentí una presión en mi pecho, como si la atmósfera del aula estuviera reaccionando a mi intento. Los susurros se intensificaron, no ya como una voz distante, sino como una respiración agitada justo detrás de mí. Cuando un trozo de yeso se desprendió, revelando un espacio oscuro detrás, el terror me invadió de una manera que nunca había experimentado. No era el miedo a un fantasma, sino el miedo a lo que encontraría, a la verdad de la crueldad humana. A través del agujero que había abierto, pude ver el interior. Era un pequeño nicho, un espacio tan reducido que apenas cabría un niño agachado. Y allí, en el suelo, entre escombros y polvo, había algo, un trozo de tela andrajoso, del color que Elvira describía en sus dibujos de su vestido favorito junto a él. Un pequeño zapato infantil, deshecho por el tiempo, pero inconfundible. Y lo más impactante, otro cuaderno, idéntico al que tenía en mis manos. Pero este estaba abierto en sus páginas, solo una palabra, repetida una y otra vez con una desesperación infantil que me heló la sangre. Ayuda. La presencia de Elvira se manifestó de golpe. Una ráfaga de aire helado me empujó hacia atrás. La luz parpadeó y se apagó, en la oscuridad total. Sentí una pequeña mano fría rozar la mía. No hubo un grito. No hubo una manifestación violenta. Solo el tacto, un toque de desesperación y la profunda tristeza de un alma olvidada. No pude evitar sollozar. Había encontrado a Elvira, y lo que había sucedido era mucho más terrible de lo que jamás hubiera imaginado. Con el corazón destrozado y el cuerpo tembloroso, me esforcé por mantener la calma. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que sacar a Elvira de ese encierro, no solo físicamente, sino su historia. Pasé horas trabajando con un frenesí impulsado por la adrenalina y la tristeza, retirando el resto del muro. Cada trozo de yeso que caía era un velo menos sobre la verdad. El espacio era claustrofóbico, sofocante. La presencia de Elvira era constante, envolviéndome, como si estuviera a mi lado, observando, esperando. Había dejado el cuaderno original abierto sobre el escritorio, como una guía silenciosa, mientras trabajaba. El caballito de madera, que había dejado a un lado, se movió solo, deslizándose lentamente hasta el borde del escritorio. Y luego cayó con un pequeño golpe. Miré el cuaderno, las páginas se voltearon solas, deteniéndose en un dibujo de una figura con un martillo, rompiendo una pared. Finalmente, el muro cedió por completo, revelando el pequeño compartimento en su totalidad. No era solo un escondite, era una tumba improvisada. Recogí con cuidado los pequeños zapatos, el trozo de tela y el segundo cuaderno, suplicando en sus páginas. Había una pequeña muñeca de trapo, desfigurada por el tiempo, abrazada por lo que parecían ser pequeños huesos.
La realidad me golpeó con una fuerza abrumadora. Elvira no solo había sido encerrada, había muerto allí, sola, abandonada en la oscuridad. Y la ella del cuaderno, ¿quién era? Una maestra, una cuidadora. Alguien con poder que había decidido que la vida de una niña era prescindible. El horror no era el fantasma, era la maldad humana, la presencia de Elvira, que antes era una súplica. Ahora se sentía como una liberación, un suspiro largo y tembloroso que llenó el aula, una pequeña brisa, cálida esta vez. Me acarició el rostro, me sentí como por primera vez. Elvira pudiera respirar. La verdad salió a la luz. Presenté la evidencia, los cuadernos, el zapato, la muñeca, los huesos diminutos, el informe de mantenimiento y los recortes de prensa. El escándalo sacudió los cimientos del colegio, de la comunidad. Se abrió una investigación. Los restos de Elvira Vargas finalmente recibieron un entierro digno. Más de medio siglo después de su muerte, yo, el humilde archivero, me convertí en una figura central, un testigo. Pero la verdad, aunque revelada, no trajo un final feliz ni un cierre completo. La presencia de Elvira no desapareció del aula 4B, se transformó. Ya no era el frío desolador o los susurros desesperados. Ahora, a veces, se escucha una risa suave y cristalina. El sonido de un caballito de madera meciéndose por sí solo. O una tenue fragancia a flores silvestres que aparece y desaparece. Es una presencia más serena, pero aún persistente. Un recordatorio constante de lo que sucedió allí, de lo que los muros guardaron y de la inocencia perdida. El aula 4B ya no es un lugar de olvido, sino de memoria. Los directivos del colegio intentaron sellarla de nuevo, borrarla, pero yo me negué. Insistí en que se mantuviera como un monumento silencioso. Mi vida cambió para siempre. La rutina monótona se rompió, reemplazada por la carga de una verdad terrible. Ahora, cuando recorro los pasillos, no solo veo el polvo y los papeles viejos, veo las sombras del pasado. Y sé que algunas historias nunca mueren. Simplemente esperan a que alguien las encuentre. El eco de Elvira y su aula resuena en mí. Una melodía lúgubre que me acompañará hasta el final de mis días. Un testimonio viviente de un horror que la humanidad prefiere olvidar, pero que el tiempo, a veces, se empeña en desenterrar. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.